gobernador de toda la tierra. Hermanos, la relación tan cercana que José tenía con Dios como padre, hizo que José conociera muy bien el proceder de Dios en todo lo que permitió que pasara durante toda su vida. Si checan la vida de José, hermanos, lo que pasó José fue doloroso, ¿sí o no? Sí fue doloroso, fue vendido por sus hermanos, quería ser asesinado. ¿Fue triste? Sí fue triste. Fue una prueba muy dura y durante mucho tiempo, sí, así lo fue. José, si hubiera quedado nada más simplemente con el rencor de todo lo que había pasado, pero él se dio cuenta que todo había sido para bien, todo había sido por obra de Dios. No se fijó en su vida pasada, ay, pobrecito, fui vendido, mi padre no me quiso porque él no fue en busca de mí. Mis hermanos me abandonaron y me vendieron. Me metieron a la cárcel durante 17 años, estuve perdido para ellos. No hizo eso. José conocía a Dios y recuerden, en cada versículo que veíamos que José la estaba pasando mal, decía, y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. Y fue por eso que como José también estaba con Dios, conoció la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ahora te pregunto, ¿y tú qué haces cuando las cosas no te salen como tú quieres, como tú esperabas? José creía que iba a tener una gran vida hermosa al lado de su padre. Acuérdense, lo vistió con una túnica de colores, o sea, eso significaba que José iba a tener una posición como de príncipe sobre su casa. José tenía ese pensamiento. Sabía por medio de sueños que él se iba a enseñorear de sus hermanos e incluso hasta de sus padres, ¿verdad? Y cuando estaban pasando mal las cosas, ¿qué pensó José? Se quedó frustrado porque las cosas no salieron como él pensaba. Ahora te pregunto yo, ¿quieres seguir frustrado pensando en el pasado porque tu papá fue alcohólico? ¿Porque te pegaba tu madre? ¿Porque tus padres te abandonaron? ¿Quieres seguir frustrado o quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Porque si quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, entonces tienes que andar con Dios. Tienes que acercarte más a Dios y escuchar su voz y no ignorar la voz de Dios. Y enfocarte en los planes de Dios y no en los planes que te salieron mal. ¿Por qué? Porque eso estamos viendo que pasó con José. José no llegó con sus hermanos y les dijo, ¿por qué me vendieron? Malditos, me han hecho tanto daño. ¿Verdad que no lo hizo así? ¿Por qué la gente me lastima? ¿Por qué me rechazaron? ¿Por qué me metieron a la cárcel? ¿Por qué me abandonaron cuando yo era un niño? No, José vio la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque no se enfocó en las circunstancias, sino en el Dios que permitió las circunstancias para un propósito mayor que simplemente la comodidad de una vida que pudo haber tenido José, así como en el cuento, ¿verdad? No, hermanos, alguien que no se conformó con estar cómodo en donde estaba, ¿saben quién es? Cristo. Cristo estaba en su trono, tenía necesidad de descender, tenía necesidad de hacerse carne, tenía necesidad de ser un niño indefenso y someterse a sus padres, crecer en santidad, como santo lo hizo todos los días de su vida, se sujetó a sus padres, él siendo Dios. Él no tenía ninguna necesidad de sufrir vituperios, escarnio, dolores, golpes y el asesinato en la cruz.
pero él no se fijó en lo que iba a pasar. Él se fijó en un propósito mayor. Y como les dije, José es un tipo de Cristo. Dios siempre estuvo con José y José siempre estuvo con Dios. Pero le fue revelado a su tiempo el propósito por el cual había pasado todas esas circunstancias, hermanos. Pero les repito, no amargó su vida debido a todo lo que pasó. No le echó la culpa a nadie, sino miró el propósito de Dios para su vida cuando le fue revelado, porque también tenemos que tener paciencia cuando estamos caminando con el Señor. No querramos nosotros que Dios nos revele las cosas cuando nosotros queremos. Tenemos que ser pacientes, y José fue paciente para darse cuenta cuál era el propósito mayor por el cual fue vendido, cuál era el propósito mayor por el cual estuvo en la cárcel. Y era uno muy grande, y aquí lo acaba de revelar. Pero como les dije, muchos seguimos lamentándonos por nuestras circunstancias de vida. Si sufrimos maltrato de niños, si fuimos abandonados, si no tuvimos padre o madre, todo eso, hermanos. La vida es dura, es difícil, hay pruebas, hay circunstancias dolorosas. Pero si nosotros nos enfocamos en buscar hacer el propósito de Dios, hermanos, no vamos a perder el tiempo con rencor, con resentimiento, con ira, con frustración. Olvídate de tus malas circunstancias pasadas, hermanos, incluso de las malas circunstancias actuales y también de las futuras. Si tú te enfocas en mirar y tener una relación con el Señor, en su amor, en su fidelidad, entonces dejarás de amargarte, dejarás todo eso atrás y crecerás espiritualmente de tal manera que estarás listo. ¿Para qué? Para que Dios revele los planes a tu vida. Mientras tú no crezcas, mientras tú no aceptes y mientras tú no pongas la mirada en los planes de Dios, vas a estar estancado. Vas a estar estancado. José salió de la cárcel cuando era el momento preciso, no cuando José quería. Acuérdense que les dije, José tenía el deseo y le dijo al copero, acuérdate de mí, pero no inmediatamente sucedió eso. Fue hasta que Dios así lo había establecido, cuando Dios así lo quiso, el momento perfecto. Como les dije, hermanos, José no quería perder el tiempo, sino enfocarse en los planes de Dios. Así que les da instrucciones precisas a sus hermanos para que los planes de Dios se realicen, y le dice a sus hermanos lo que dice aquí en Génesis 45. Vamos a leer del 9 al 15. Génesis 45, de 9 al 15. Dice, y besó a todos sus hermanos. No quedó uno, ¿verdad? Sin mostrar el afecto, un corazón dispuesto a ¿qué? A perdonar, un corazón dispuesto a no estar lleno de rencores, hermanos. Así que este hombre, José, fue sabio y no perdió el tiempo en esos rencores.
Ahí está un hombre que habla conforme a la palabra de Dios, que conoce la palabra de Dios, que predica la palabra de Dios, pero sobre todo que muestra el amor de Dios, el perdón y la misericordia de Dios. Estas palabras se oyen como si fueran dichas por Dios mismo. Es una percepción que yo tengo muy personal, como si Dios hablara al pueblo de Israel, porque eso que acaba de decir José se oye como las promesas que Dios le hizo a sus padres. La prueba de que José no fue rencoroso, hermanos, con sus hermanos, fue que los abrazó y los besó después de dar esas instrucciones necesarias para el pueblo de Israel, para que ese pueblo de Israel fuera salvo, fuera salvado de esa hambruna. Pero hay algo que me llama mucho la atención en los versículos anteriores, algo que dice sobre Faraón. Me ha puesto por padre de Faraón. Wow, ¿no? Sorprendente. Así de grande era el poder de José sobre la nación más poderosa de sus tiempos. Pero también puede ser que Faraón tal vez era alguien muy joven que vio en José la sabiduría de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Porque veremos que este Faraón fue muy distinto a los faraones siguientes, y considero muy personalmente, como les dije, que fue debido al testimonio que José dio durante toda su vida al lado de Faraón. Fue un ejemplo, hermanos. Fue alguien, de alguna manera, con el cual Faraón tuvo un contacto muy cercano. ¿Con quién? Con el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque José era parecido a Dios y tenía la sabiduría de Dios a su alcance. No toda, pero sí durante su vida había aprendido a ser sabio José. Como un cristiano. Un cristiano, ¿por qué nos dicen así? Cristitos, Cristos, ungiditos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo y ahora también debería de ser, teníamos que reflejar a Cristo, y Cristo reflejaba a Dios, como lo vimos el domingo pasado. Nosotros tenemos que reflejar a Dios, nosotros tenemos que reflejar a Cristo, y considero que José lo reflejaba. Y Faraón por eso confiaba en él, sabía que tenía sabiduría, sabía que él era una persona digna de gobernar su nación. Y creo que aprendió Faraón de la bondad, de la misericordia que José expresaba. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver más adelante cómo Faraón expresa también unas palabras muy positivas para el pueblo de Israel. Entonces José dio misericordia cuando perdonó a sus hermanos, tuvo mansedumbre por cuanto podía ejercer la fuerza y autoridad, y en lugar de eso dio besos y abrazos a sus hermanos. Y así es nuestro Dios, así es nuestro Padre. Él, en lugar de condenar al mundo por medio de su Hijo, decidió salvar al mundo por medio de su Hijo. José reflejaba a Dios, hermanos, y fue un buen testimonio para Faraón. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y muchas veces fallamos, pero tenemos que parecernos cada día más a Él. Vamos a seguir leyendo lo que les dije. Vamos a ver Génesis 45 y vamos a leer del 16 al 24.
Ok, quiero que observemos esto, hermanos. Recuerdan que José ya había dado esas palabras muy similares a las que acabamos de escuchar. Primero las oímos de la boca de José, casi iguales, ¿verdad? Y ahora las estamos oyendo de la boca de Faraón. Quiero que observemos que José ya había dicho que iban a vivir en Egipto, que les iba a dar buena tierra, la tierra de Gosén, que podían traer todo, familias, ganado, etcétera. Pero ¿cómo hizo eso si Faraón aún no había dado esa orden? Bueno, por eso digo que José considero que estaba hablando de parte de Dios, ¿verdad? Y también considero que José ahí mostró el poder que tenía en Egipto para dar la orden, ¿verdad? Y el faraón respaldó lo que había dicho José. Pero fíjense, después de todos estos versículos, para rematar al final, conociendo a sus hermanos, les aconseja que no riñan en el camino. ¿Por qué? Porque José conocía a sus hermanos, ¿verdad? José conocía a su familia. Pero quiero que sepan, hermanos, que todas las familias reñimos, tenemos diferencias. Pero independientemente de eso, debemos mantenernos unidos como familia, así como lo hizo José. José no guardó rencor contra su familia. Eso pasa en muchas familias, no creas que es en tu familia es la única familia en la que sucede, ¿no? Como dicen, sucede hasta en las mejores familias y a mí también me sucede. Ahora bien, no quiero que te conformes con eso, ¿verdad? Que todas las familias riñen y que por eso lo vas a hacer. No, porque debemos de perdonar y debe de reinar la paz y la armonía si nosotros somos de Cristo, la comunión entre hermanos y familiares. Pero somos humanos y nos equivocamos y a veces tenemos diferencias, pero debemos de arreglarlas y no debemos de tener rencor. Debemos de perdonarnos unos con otros, así como Cristo nos perdonó. Practica el perdón con tus familiares y amigos. No dejes que el rencor anide en tu corazón. Para eso tenemos que hacerlo rápidamente. Yo no sé si en tu familia hay hermanos, primos, tíos que no se hablan y que se odian. Yo no lo sé. Y eso sucede en todas las familias. Pero lo que sí sé es que si tú eres un hijo de Dios, en primera debes de ser pacificador entre los hermanos. No debes de ser una persona que le echa más leña al fuego, ¿verdad? En primer lugar. En segundo, debes de ser bondadoso y debes de ser paciente con las personas que te hacen daño para evitar ese tipo de conflictos. Y aún así, si te equivocas, debes de ser el primero en pedir perdón, independientemente de si lo tienes, si tienes tú la razón o no. Porque no se trata de quién tiene la razón. Si la gente se queda con ese deseo de nada más tener la razón, hermanos, no va a haber reconciliación. Va a haber división y al final va a pasar 1, 2, 3 días, un mes, 3 meses y al final no vas a saber, oye, no, ya no voy a ir porque está ya mi tío, el que no le hablo. Y vas a decir, oye, pues ya ni me acuerdo por qué no le hablo. Pero el rencor ahí lo tienes. Entonces, hermanos, las familias riñen, las familias pelean, hermanos, pero las familias deben de perdonarse. Y nosotros somos una familia aquí en Calvary. Y nosotros tenemos que aprender a perdonarnos, porque también en las familias de las iglesias hay diferencias, hay riñas, pero lo que no debe haber es rencor en nuestro corazón. Somos carne y muchas veces nos cuesta aceptar que somos rencorosos. Y nos quedamos solamente pensando en la situación que nos hicieron pasar. Y ese es el problema, ¿se dan cuenta? José no se enfocó en ese dolor que tuvo o lo que le hicieron. José se enfocó en los planes de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que hacer lo mismo, enfocarnos en los planes de Dios, buscar los planes de Dios. Vamos a tener diferencias, hay que arreglarlas rápido. Y seguimos adelante, ¿por qué? Porque los planes de Dios son más importantes que lo que nosotros sentimos o pensamos. Eso es más importante. Vamos a seguir leyendo del 25 al 28, por favor.
Entonces Jacob casi se muere ahí, ¿verdad? De la impresión, pero también llegó a su corazón algo de incredulidad, ¿no? ¿Por qué? Porque él había pensado durante muchos años que su hijo más querido había muerto. Y después de tantos años que llega alguien, no, tu hijo no ha muerto, vive. Claro que era algo difícil de creer, era un milagro, ¿verdad? Y los milagros pues son difíciles de creer. Inconscientemente en ese momento Jacob estaba siendo incrédulo, estaba pecando de incrédulo, si se puede decir así. Y podemos entender, como les dije, pero hay muchas personas, hermanos, que se pasan jactando de hacer milagros. Y los milagros, hermanos, no se hacen para darle la gloria al hombre, sino darle la gloria a Dios. ¿Y cómo puedes tú discernir en un milagro de Dios cuando ese milagro fue hecho para la gloria de Dios y no para la gloria del hombre? Vamos a recordar, por ejemplo, en algunos lugares llenan estadios grandes como Noche de Sanidad, ven por tu milagro, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Normalmente esos lugares son espectaculares, grandes, con luces, hay espectáculo de música, hay mucha emoción y buen sonido y todo. Y cuando hay un milagro de que alguien se para de la silla, ¿qué pasa? ¿Verdad? Yo considero que recibe la gloria el hombre. ¿Por qué? Porque fue todo preparado para eso, ¿verdad? Yo no dudo que Dios siga haciendo milagros y que a lo mejor en un estadio así ha hecho milagros el Señor. Pero normalmente si nosotros queremos saber que los milagros vienen de Dios, pregúntate si le da la gloria a Dios. Porque si no lo es, pues tal vez no es un milagro de parte de Dios. Entonces, hermanos, lo que tenemos que aprender de estos versículos, en primer lugar, es que no te enfoques en tus circunstancias. Enfócate en la relación con Dios. Mientras tú tengas una relación cercana con Dios, vas a aprender a darte cuenta que tus circunstancias no importan, que lo más importante es que se realicen los planes de Dios para la gloria de Dios. Y es una gran bendición que Dios use nuestras vidas para eso. Él nos bendice, no es por palabra, sino que verdaderamente nos bendice. Cuando nosotros somos partícipes de la obra de Dios, Él nos bendice grandemente, nos llena el corazón de alegría, nos llena de paz, nos llena de su espíritu. Pero cuando estamos haciendo todo lo contrario, hermanos, a los hijos de Dios nos llena de miseria. Cuando nosotros somos hijos de Dios, como mucho lo dice el pastor Hassan, es la peor condición del ser humano. ¿Por qué? Porque decía Hassan, pues antes que no conocía a Dios, pues el mundo me sabía y lo disfrutaba. Pero cuando ya eres un hijo de Dios y te vas al mundo, no te sabe bien. Te sabe a porquería y lo quieres vomitar y te sientes el más miserable. Hermanos, busquemos la gloria de Dios. No tengamos rencor contra las personas que nos han hecho daño. Mejor pregúntate, ¿qué no pude ver por estarme enfocando en el rencor? ¿Y cuál es el propósito de Dios que Dios tuvo para que Él me dejara pasar por esa circunstancia? ¿Sí me explico? En lugar de estar buscando muchas veces hasta venganza, ya no nada más rencor. Cuando somos hijos de Dios, todas las cosas ayudan para bien, hasta pasar por la cárcel, hasta ser vendido, hasta no tener padres, a ser abandonado por esposa, hijos o al revés. Todas las cosas nos ayudan a bien para los hijos de Dios. Enfócate en eso y pídele al Señor, Señor, ayúdame a encontrar ese propósito, revélame tu propósito que tienes para mi vida, porque quiero darte la gloria con mi vida, así como lo hizo Cristo
así como lo hizo José. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor, te agradecemos infinitamente tu palabra, Señor, porque tú eres bueno y fiel. Te damos gracias, Padre, porque en estos pasajes nos muestras, Señor, tu bondad, nos muestras tu misericordia, nos muestras los planes que tienes para tus hijos, Señor. Nos muestras que a pesar de las circunstancias, Señor, todo nos ayuda para bien y tú te glorificas en ello. Glorifícate en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a enfocarnos cada día más, Señor, en tus cosas, en tu relación, en cómo eres, en cómo procedes, en qué es lo que deseas, Señor, para darte gloria por medio de nuestras vidas. Ayúdanos a quitar ese rencor, ese resentimiento, ese odio, esa sed de venganza posiblemente, Señor, que lleguemos a tener. Para que nuestro corazón, nuestra mente no esté perdiendo el tiempo, Señor, y tomemos manos a la obra y hagamos tu voluntad, así como lo hizo José. Vayan por mi padre, vayan por la familia y salven al pueblo de Israel. Nosotros tenemos que hacer eso, Señor, enfocarnos en tus planes, Padre. Te damos la gloria a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén.